buenas tardes, mis amados hermanos. En este día tengo el privilegio de exponer del libro de Reed Warner, de Una vida con propósito. Y a través de este libro nos damos cuenta para qué estamos en esta tierra. En el capítulo 1, el escritor nos enseña que todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, todo comenzó en Él y para su propósito. Y es así, de esa manera, que si nosotros deseamos saber por qué el Señor nos colocó en este planeta, debemos empezar con Dios. Y también saber que nacimos por la voluntad de Dios y para sus propósitos. A veces la búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros por nosotros mismos. Y no tenemos en cuenta a Dios, porque Él es nuestro creador, y no le preguntamos: Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles deben ser mis metas? ¿Cuáles deben ser mis anhelos, mis sueños para el futuro? Y enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelar ese plan y ese propósito en nuestra vida. Entonces, lo que Dios anhela de cada uno de nosotros es que podamos reconocer que todo comienza con el Señor, con nuestro Creador. Fuiste creado por Dios y para Dios, vuelvo a decir, hasta que no lo entendamos en cada una de nuestras vidas no tendrá ningún sentido. Nosotros debemos de preguntarnos en oración: Señor, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué me ha puesto en ese lugar donde estoy, en ese trabajo? Porque realmente cuando nosotros entendemos que estamos en cierto lugar, es ahí donde nosotros vamos a entender que Dios nos plantó ahí, porque su propósito será cumplido en nuestras vidas y en ese lugar a través de lo que Dios nos ha dado. Así que, mis hermanos, hoy los invito a que reconozcamos que necesitamos encontrar ese propósito, esa identidad al tener una relación con el Señor. No podemos entender el propósito, no podemos encontrar esa dirección si no tenemos una intimidad con el Señor. Solamente a través de la oración, a través de una vida consagrada al Señor, el Señor nos revelará cuál es el propósito para nuestras vidas. Dios pensó en cada uno de nosotros mucho antes que nosotros en Él. Entonces, mire lo maravilloso que Él pensó antes de la fundación del mundo. Él pensó en qué momento íbamos a nacer, en qué momento íbamos a existir en esta tierra. Él nos planificó antes de que existiéramos. El propósito de su vida y de mi vida es parte de un designio del Señor. Y mucho más que un plan de nosotros, fue planeado por Dios para la eternidad. Y eso es en cuanto al capítulo 1. Ahora seguimos en el capítulo 2, donde el escritor nos dice que no somos un accidente. Es decir, nuestro nacimiento no fue un error. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Nuestros padres no nos planificaron. ¿Quién lo hizo entonces? Dios lo hizo todo. Él lo planeó, Él planeó nuestro nacimiento. Es más, Él estaba esperando ese momento
mucho antes de que fuésemos concebidos, como lo decía anteriormente, por nuestros padres ya fuimos diseñados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él pensó en ti, pensó en mí primero. No es a causa del destino, muchas veces creemos que ese fue nuestro destino, pero hoy podemos entender que no es casualidad del destino ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia en que hoy estemos en este siglo XXI, estemos nosotros viviendo en esta tierra, sino que Dios lo quiso así. Dios quiso crearnos para que viviéramos justo en este siglo XXI, en esta tierra, porque a través de nuestra vida, en este tiempo, en este preciso tiempo, Dios quiere usarte y quiere usarme a mí también. Entonces nos damos cuenta que en nuestra vida, nuestra existencia, no es un error. Dios todo lo tenía planeado, Dios todo lo tenía allí escrito, y Él sabía cuándo debíamos de nacer y también cuándo moriremos. Y de esa manera podemos entender que Dios no hace nada por la casualidad, ni tampoco comete errores como muchas veces nosotros los cometemos. Él tiene un propósito para cada cosa que es creada por Él. Todo lo que existe, aún los animales, las plantas, fueron planeadas por el Señor Todopoderoso. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente, en la mente de Dios. El motivo de Dios para crearte o para crearme a mí fue su amor. Nos damos cuenta que la Biblia dice o destaca que mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. ¿No le da gozo y alegría que Dios pensó en nosotros, que Dios pensó en ti, pensó en mí? Dios pensó en cada uno de nosotros antes de crear al mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo Dios. Dios creó el medio ambiente, creó este planeta. ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de toda la creación. Entonces nos gozamos porque todo esto proviene de Dios. Así que, mis amados hermanos, vuelvo a decir, no eres un accidente, nos dice el escritor de este libro, y lo creemos que Dios pensó en mí y en mi propósito antes de la fundación del mundo. Bien, hasta ahí el capítulo 2. Ahora continuamos con el siguiente. Y en el capítulo 3, este autor comienza con una pregunta: ¿qué guía tu vida? En Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, dice que el hombre sin propósito es como un barco sin timón. Es decir, es un soplo, no es nada ni es nadie. Y todos tenemos algo que nos guía en nuestra vida. El diccionario define este verbo guiar como mover, conducir o empujar, como cuando uno conduce un automóvil o alguien que golpea una pelota de golf y la empujas a cierto lugar, la guía. Entonces esa es la idea de guiar. Y la pregunta es, ¿qué guía tu vida? ¿Por qué? Porque a muchos los guía la culpa, a otros los guía el resentimiento, quizás a otros los guía el temor, a otras personas los guía el materialismo, o a otros los guía la necesidad de ser aceptados. Pero el conocer nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestra vida, eso nos ayuda a tener la guía correcta.
Entonces mire qué bueno es encontrar el propósito en nuestra vida para que podamos ser guiados por Dios a lo que realmente es valioso, a lo que realmente es importante. Somos instrumentos en las manos de Dios y yo creo con todo mi corazón que necesitamos ser guiados por el Señor. Conocer el propósito de Dios simplifica nuestra vida, es decir, nos hace más sencilla la vida. Tenemos una meta, tenemos un blanco a donde llegar y así caminaremos seguros hasta alcanzar ese blanco y poder conocer la victoria de Dios. Conocer nuestro propósito también enfoca nuestra vida, nos da el horizonte, nos da ese camino por donde realmente necesitamos transitar. También conocer nuestro propósito estimula nuestra vida. Hay deseo de vivir, hay deseo de seguir en esta tierra porque tenemos un propósito y ese propósito es muy grande de parte de Dios. Conocer nuestro propósito nos prepara para la eternidad. Y qué hermoso saber que el propósito de Dios, el propósito más grande, es que cada uno de nosotros podamos llegar a estar con Él por los siglos de los siglos. Es ganar la eternidad, es poder en nosotros entrar un día al reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, esta es la exposición de estos 3 capítulos y que podamos reflexionar que todo comienza con Dios, pero que también no somos un accidente y que podamos reconocer en este momento qué es lo que guía nuestras vidas y de esa manera poder vivir de una manera agradable al Señor. Me gozo poder compartir esta exposición con ustedes. Espero que les sea de gran bendición, que Dios los guarde y los bendiga y que estén muy bien.